Hoy tenemos la dicha de poder contar en el estudio de RUM, aquí en Abra, el canal de la universidad, con el primer graduado en el marco del programa de educación en contextos de encierro. Se trata de el licenciado ahora en comunicación social, Juan Pablo Palmieri. Juan Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Sole, ¿cómo estás? Bueno, primero que nada, felicitaciones, porque no es fácil arribar a un título universitario, en este caso la licenciatura de Comunicación Social, y menos en las condiciones en las cuales lo pudiste hacer vos, pero sí con las posibilidades que brinda la universidad pública. ¿Cómo fue esta trayectoria? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo decidiste ingresar a estudiar? ¿Y cómo lograste graduarte? Bien, yo conozco a la facultad, a la universidad, o sea, el centro universitario, en el año 2017, en la unidad penal número 2 de Sierra Chica. Hacía 2 años que se había formado ese centro universitario, era muy reciente. Bueno, y puedo acercarme a ese centro y conocer las propuestas educativas que tenía. En ese momento la oferta era Derecho, de la parte de la Facultad de Derecho era Abogacía, Comunicación Social y Antropología Social, la parte de Sociales. Me inscribo por primera vez a Derecho, que es algo que se hace, que es muy común dentro del contexto de encierro, que las personas se inscriban a Abogacía. Pero hay algo ligado a la identidad, ¿no? Exactamente. Y a la necesidad también. Y a la necesidad de conocer, digamos, las leyes, de conocer tus derechos, de poder posicionarte de otra manera frente al servicio penitenciario, digamos, y a la justicia. Pero bueno, después con el tiempo me doy cuenta que no me gusta Abogacía y decido cambiarme de carrera. Yo ahí había conocido un poco cómo era la carrera a partir de presenciar algunas clases de producción de texto, que iba la profe al aula, digamos, iba Romina Salvadé, que era la profe en ese momento, iba al aula a dar clases. Entonces también sentía que había un poco más de acompañamiento desde parte de los docentes, entonces decido pasarme a comunicación social y bueno, y comenzar la carrera. Te cuento que esa primer parte de mi carrera, que yo cuento mi primer parte antes de la pandemia fue muy difícil porque era difícil poder presentarse a rendir exámenes finales. ¿Por qué? Porque en ese momento no existía, digamos, el acceso al celular, el acceso a las computadoras, al internet. Entonces uno tenía que prepararse o preparar las materias libres, aquellas que no tenían los docentes o los tutores que iban al aula, la preparaba solo. Luego hacía el examen escrito y luego pedía fecha para ir a rendir el oral. Y ahí había que ser sede. Trasladado. Y ahí era todo un montón de cosas que había que hacer, pedido al juzgado, que el juzgado autorice, pedido a Seguridad de La Plata, que es parte del servicio penitenciario, que autorice. Claro. Después que se genere todo el circuito de seguridad que se realiza desde el servicio y que el día que tengas que salir, en el horario que vos tenés que estar en la facultad, haya combustible, esté el móvil, que haya personal y demás. Un montón de cosas. Imagino que en ese momento es súper importante cómo la institución educativa, en este caso las facultades sociales y quienes están dentro del programa de educación en contextos de encierro que está cumpliendo 15 años, articula, ¿no?, ese momento tan particular. Exactamente, sí. Por la parte de la facultad siempre fue rápido, siempre, digamos, los permisos se pedían a tiempo, llegaban a tiempo. El problema siempre fue el momento de salir. Más allá de que estén los permisos, lo que sucede es que cuando a vos te habilitan para ir a rendir, en esa autorización no hay una orden hacia el servicio penitenciario, sino que es una sugerencia, que si están las condiciones, que te lleven. Entonces, casi nunca están las condiciones. Y las condiciones las determina el servicio penitenciario. Bien. Decís que esto sucedió hasta la pandemia. ¿Qué fue lo que cambió ahí? En la pandemia, lo primero que sucedió cuando comenzó la pandemia fue, digamos, esa preocupación por no poder acceder más a estudiar, porque ya los docentes no podían ingresar a las aulas, teníamos poco contacto, hasta que se habilitó el uso del teléfono celular. Al habilitarse el uso del teléfono celular empezamos a tener otro contacto, primero con los coordinadores, los docentes del programa, y luego empezar a tener más contacto con la facultad en su conjunto. Entonces pudimos empezar a acceder a clases híbridas, empezar a acceder a cursadas. Digo, nosotros hasta ese momento no teníamos acceso a cursadas. Conocíamos al docente o a la docente en el momento de la mesa final.
O aquel que podía haber ido en algún momento, claro, digamos. Que esté en otro, claro, que haya podido ir en algún momento. Entonces con la pandemia cambia eso y empezamos a poder cursar materias, anotarnos a cursar 2, 3, 4 materias, muy parecido a como se cursa en sede. Entonces ahí pude avanzar bastante en la carrera. Yo hasta el año 2020 tenía solamente 9 materias aprobadas, todas materias libres, excepto los 2 talleres, que era taller 1 y taller de producción de texto, que bueno, que lo dan los profes en la unidad. Y me acuerdo que también había ido los profes de TIC también, que era otro taller que tenía aprobado. Y después el resto de todas las otras materias, que son las 30 o 29 que faltaban, esas las pude meter después de la pandemia con el acceso a la tecnología. Digo, poder acceder a las cursadas. ¿Hiciste toda tu cursada en contexto de encierro? Porque toda. Hicimos prácticas socioeducativas. Estamos viendo, de hecho, los afiches que fueron producto de la práctica socioeducativa en contexto del juicio, en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad, que están geniales los afiches de ellos. Me sentí yo fui la coordinadora de ese momento y fue un orgullo presentarlos realmente porque tienen una calidad increíble lo que has hecho ahí. Haces toda la cursada, te recibís y ahora sos parte de una cooperativa que tiene características particulares, pero que también trabaja particularmente sobre la comunicación, ¿no? Exactamente. Quiero, antes de contarte un poco sobre la cooperativa, dejar en claro que el acceso a la universidad pública, es lo que me permite hoy transitar un montón de otros espacios. Hoy, después de haber transitado por la universidad, que era algo que jamás, antes de conocer la UNICEN, hubiera pensado, ni se me había cruzado por la mente estudiar una carrera, gracias a poder acceder a estos espacios pude conocer otros lugares. Y hoy estoy trabajando en una cooperativa de trabajo que se llama Esquina Libertad, que es una cooperativa que se encuentra en Cava, que es una cooperativa que trabaja con el sector de liberados, familiares y personas privadas de libertad. Tiene diferentes áreas y yo sí estoy en el área de comunicación y en el área de administración. Y tiene productora de contenidos, realizamos todo lo que es las redes sociales de la cooperativa, hacemos eventos y demás. De manera integral, porque decís, sí, liberados, personas en contextos de encierro, pero también las familias, ¿no? De esta manera de poder integrar el círculo comunitario de alguna forma. Sí, yo creo que esta cooperativa cumple en muchos puntos, aquello donde el Estado a veces no llega, ¿no? Yo a la cooperativa la conocí en 2022 también por la posibilidad de acceder, a la tecnología y también la apertura que tiene el programa y la facultad de permitirte utilizar esas herramientas para hacer otras actividades, que en ese momento era un curso de cooperativismo y comunicación. Claro. Y conocí esta cooperativa en ese momento, en el año 2022, y también ellos fueron parte de ese acompañamiento hasta el momento que recuperé mi libertad y también me dieron un espacio laboral ahí en la cooperativa. Ahora sos parte de las facultades sociales a pleno porque también estás integrando el equipo de la radio, en la cual ya venías haciendo tu propia trayectoria y dejando una huella ahí muy clara, que es el programa Telarañas, que pueden encontrar en las redes de la radio, de Radio Universidad, de las facultades sociales. Contanos un poquito esa experiencia, porque entiendo que también tiene una articulación particular, la radio, el servicio, otros compañeros y compañeras. Contanos un poquito cómo fue esa trayectoria. Sí, lo que nosotros encontramos en Telarañas, Voces en Libertad o en Radio Universidad fue el poder, materializar el derecho a la comunicación. Porque es un espacio donde las personas que participamos o las personas que participan de ese programa pueden contar, su experiencia o su vivencia de cómo viven la cotidianidad de la cárcel, cómo piensan las temáticas sociales, cómo piensan, las instituciones y demás. Lo pueden proponer y decir desde sus propias reflexiones y desde su propia, vivencia. Entonces es un espacio que encontramos ahí como que nos permitía
realmente materializar ese espacio de derecho a la comunicación y también sentirnos escuchados del otro lado, ¿no? Tiene una característica particular, Telaraña, es que hay muchas experiencias de radio en otros penitenciarías, pero este en particular es uno de los pocos programas que se emite a la comunidad en general, que no queda adentro, ¿no? Exactamente, sí. Yo he participado en un programa, en una radio, en la Unidad 2, que se emitía en la secundaria. Hacíamos un programa que se llamaba Sin Cadena, con otros compañeros, y esa radio tenía esto que decías vos, solamente salía dentro del contexto, dentro de la unidad, no salía hacia afuera. Y tampoco nos permitían hablar de todo. Teníamos un lineamiento de qué se podía hablar y qué no. Cosa que en Radio Universidad no pasa, que en Telaraña no pasa. Es más, este año nosotros, digo nosotros porque yo en el momento de que empezó esto de la lucha por la universidad pública y demás, yo estaba privado de mi libertad. Digo, pensábamos de qué manera nosotros como estudiantes podíamos aportar en esa lucha. Entonces Telaraña fue un espacio para poder aportar en esa lucha, y lo que propusimos este año fue dar a conocer no solamente el PESE, el programa de la UNICEN, sino todos los programas que las universidades nacionales y públicas tienen en todo el país, en un montón de unidades penales federales y provinciales. Entonces hicimos un montón de entrevistas a coordinadores, docentes, directores de núcleo de investigación y demás, y intentamos dar a conocer todas esas propuestas, todas esas actividades. En un momento de la entrevista me decías que el acceso a la universidad, a estudiar, te permitió conocer otros contextos. Pero, ¿qué significaba en lo cotidiano la posibilidad de estudiar? ¿Qué significó desde el momento en que entraste primero en Derecho? ¿Qué implica poder tener la posibilidad de estudiar dentro de la cárcel? Bien, fue todo un proceso. Uno, cuando accede a estudiar dentro de la cárcel, accede primero para poder salir un poco del encierro. El primer sentido que tiene la educación dentro del contexto de encierro para quienes lo transitan es eso, salir del encierro, estar en un lugar distinto, hablar con otras personas, estar un poco tranquilo, saber que en ese lugar vas a estar tranquilo o tranquila, ¿no? Y después tratar de modificar esos sentidos tiene que ver mucho de la posición o desde dónde se piensa la educación de las instituciones. Digo, desde la facultad siempre nos hicieron sentir que la educación era nuestro derecho, que no era algo que se nos traía y se nos regalaba, sino que estábamos en esos espacios porque era nuestro derecho poder acceder a esos espacios. Y creo que eso, por lo menos en mi caso particular, y creo que lo he visto en otros compañeros y compañeras, lo que hizo fue transformar mi pensamiento en la educación y mi tránsito dentro del contexto. Digo, posicionarme de otra manera, frente al servicio penitenciario, frente a las problemáticas que hay o los conflictos en el servicio penitenciario, poder discutir desde otro lugar, posicionarme de otra manera frente a la sociedad, frente a la familia, digo, un montón de cosas que quizás se hubieran resuelto de otra manera en otro momento y que ahora con el acceso a estos espacios uno tenía otras herramientas para poder, digamos, posicionarse de otro lugar o buscar otro tipo de soluciones. Claramente. Por último, y para terminar, y te pido que lo contestes medio rapidito porque nos hicieron para redondear, ¿seguís formándote, seguís estudiando? Contanos un poquito. Sí, sigo formándome. En este año hice la diplomatura universitaria superior en Comunicación Pública de la Ciencia. Hice también el primer seminario que es para el doctorado de Ciencias Sociales, que va a estar en las Facultades Sociales de la UNICEN, y el año que viene voy a hacer esto, me voy a inscribir en ese doctorado. También me presenté al CONICET para beca doctoral. Investigación también. Investigación también, sí. Soy parte del núcleo de investigación, estudios sobre sociedad, acceso a derechos y cárceles, también de las Facultades Sociales. Felicitaciones. Muchas gracias Ale.